El día de hoy un momento. Vamos a escuchar al doctor Luis Felipe Javes Suárez, que es realmente un gran investigador y un gran amigo. Entonces es para mí un gusto presentarlo a ustedes el día de hoy. Y bueno, él es licenciado en Ciencias Biológicas por la Facultad de Biología de la Universidad Ricardo Palma y es maestro en Ciencias en Genética y Biología Molecular por el CIMBESTAB. Es doctor en Ciencias por la Facultad de Biología de la Universidad de Ruhr-Karl en Alemania y él ha realizado estancias postdoctorales en un instituto de genética y biología molecular en Francia y en el centro, perdón, es que está en el Centro de Investigación en Cáncer en Alemania. Bueno, él es investigador titular en la División de Inmunología del Centro de Investigación Biomédica de Occidente del IMSS y es profesor de programas de doctorado en diversas universidades en Guadalajara. También es importante mencionar que es investigador nacional nivel 3. Y quiero decir que ha tenido una gran participación en formación de recursos humanos a nivel de licenciatura, especialidad médica, resaltando que tienen formación 8 estudiantes de maestría y 22 de doctorado. Ha publicado 117 artículos científicos, 5 capítulos de libro, tiene 3 patentes y más de 2,000 citaciones a trabajos. Pues le damos la bienvenida al doctor Luis Felipe y espero que aprovechen esta charla y que le hagan muchas preguntas. Ok, gracias, doctora Verónica. ¿Sí me escuchan bien? Sí, bueno, yo te escucho perfectamente. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre aspectos genómicos y transcriptómicos del cáncer de mama. Y bueno, sobre todo me gustaría orientar la plática un poquito de lo que ha hecho nuestro grupo de investigación en relación a la búsqueda de marcadores diagnósticos y pronósticos en esta enfermedad. Me gustaría empezar la plática mostrándoles lo que nos presenta Globocan para el 2022 sobre esta patología, donde nosotros podemos ver que principalmente pues afecta a países en desarrollo. Aquí tenemos en un color azul oscuro Estados Unidos, Canadá y también Europa. Y en un color un poquito azul más tenue tenemos, por ejemplo, aquí a México, donde no deja de ser una patología de importancia, ¿no? Básicamente vemos entonces que se relaciona con un estatus económico elevado la presentación de esta patología, pero si nosotros vemos los mapas de mortalidad, el panorama cambia un poco, donde vemos que donde se está muriendo más las personas es aquí en esta región del África, ¿sí? En países de Sudamérica y algunos países de Asia. Entonces, por qué ocurre esto? Esto nos da a entender que esta patología adicionalmente pues conlleva recursos económicos altos para su tratamiento. Y si no se tienen, entonces las tasas de mortalidad van a ser bastante elevadas. ¿Qué nos dice la OMS al respecto del cáncer de mama? Nos dice que es una patología que tiene el primer lugar de incidencia y el primer lugar de mortalidad en población femenina en el rango de los 40 a 69 años. Y nos dice algo bastante grave, que es que 1 de cada 8 mujeres va a desarrollar cáncer de mama. Si esto nosotros lo llevamos a nuestra población aquí en México, donde tenemos aproximadamente 65 millones de mujeres, ¿sí? Y de estos 65 millones nos concentramos en la población de riesgo, de alto riesgo, de mayor incidencia de esta patología, como les decía que es de 40 a 69 años, pues vamos a tener 20 millones de mujeres viviendo en ese rango de edad. Entonces,
por haciendo sumas y restas y divisiones, pues nos saca que vamos a tener 2.5 millones de casos en los próximos años, lo cual es gravísimo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta patología? Tenemos factores de riesgo intrínsecos como la edad, la genética, la historia familiar, es decir, si la abuelita, la mamá tuvieron cáncer de mama, pues probablemente hay una alta probabilidad de que su descendientes o los descendientes vayan a tener cáncer de mama, ¿no? La densidad mamaria también es un factor de riesgo y la etnicidad que tiene que ver también con la densidad mamaria. Y hay algunos otros factores que son controlables, como por ejemplo el peso, la actividad física, el consumo del alcohol, la toma de hormonas y el fumar. ¿Cómo se detecta o cómo se hace el escrutinio primario del cáncer de mama? Pues básicamente este está basado en la toma de lo que le llamamos imágenes de la mama, ¿sí? La mamografía. ¿Y qué se busca ver en estas imágenes? Lo que busca ver el radiólogo son alteraciones, ver cosas que no vayan, que no estén dentro del patrón normal. Entonces, tiene que haber un ojo bien entrenado para poder discriminar en esas imágenes que se toman de la mama la presencia de estas alteraciones. ¿Y cómo se reporta esto? Se reporta en una escala que le llaman escala de BIRATS, donde BIRATS 1 tenemos que es una mama normal, 2 se encuentran alteraciones, pero son normales, son patología benigna. En los BIRAT3 también se encuentra alteraciones, estas son también benignas, solo hay un porcentaje muy pequeño de malignidad, menor del 2%, ¿sí? Y si ya tenemos un BIRATS 4, o sea, encuentran alteraciones y las clasifican como BIRATS 4, quiere decir que ya entonces hay una sospecha de malignidad y esta puede ser de baja sospecha, que puede ser del 2 al 10%, o sospecha moderada del 11 al 40, o una alta sospecha que sería del 41 al 94. En los BIRAT 5 ya se encuentran hallazgos con una alta sospecha de malignidad, arriba del 95%, y el BIRAT 6 que recientemente se ha incorporado, que es una malignidad confirmada. El diagnóstico, ¿cómo se confirma esta malignidad? Se confirma por un diagnóstico histopatológico. Aquí hay que tener bien claro dos cosas. El diagnóstico del cáncer se hace por estudio histopatológico. El BIRATS o los BIRATS o la mamografía es un estudio de escrutinio, es para ver si hay malignidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer si un radiólogo diagnostica a una paciente con BIRATS 4? Pues hay que hacer una biopsia. Entonces, esas biopsias se van a estudio histopatológico para ver si realmente hay cáncer. Y aquí tenemos un problema también. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos qué es lo que pasa con los BIRATS 4, con los 4A, 4B y 4C, en rojo vamos a tener aquellas pacientes que fueron diagnosticadas como BIRATS 4 y que tuvieron hallazgos malignos. Pero en azul los vamos a tener aquellas que tuvieron hallazgos benignos. Sí, fueron biopsiadas, pero tuvieron hallazgos benignos, es decir, no tienen cáncer. Entonces, en el diagnóstico BIRATS 4A, una de cada 10 pacientes tiene hallazgos malignos. Sí, en el 4B tenemos 2 de cada 8 aproximadamente, 2 de cada 10 aproximadamente, siendo 8 las que tienen benignos. Y en el 4C tenemos 6 pacientes de cada 10 van a tener hallazgos malignos. En promedio, de los BIRATS 4, 6 de cada 10 pacientes diagnosticadas con un BIRATS 4 van a tener hallazgos benignos, pero tuvieron que ser biopsiadas, ¿sale? Entonces uno diría, bueno, híjole, ¿por qué las biopsiaron si tenían hallazgos benignos? Pues es que hay que hacer la prueba para poder diagnosticar si en realidad hay malignidad. Y acá tenemos un problema, porque tenemos una, un, eh,
un tratamiento pues, que se está aplicando a las pacientes que está causando no solamente problemas al momento de que se le dice a la paciente, sabe que él está teniendo hallazgos malignos, pues la paciente piensa lo peor, ¿no? Tengo cáncer y me voy a morir. Entonces, ya después se le toma la biopsia, el cual pues no es una cosa sencilla, ¿sí? Es un procedimiento invasivo. Y en este caso, pues ya después de aproximadamente un mes, se le dice, no, ¿sabe qué? Sus hallazgos fueron benignos. Entonces, pero fue un mes que vivió una angustia terrible, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que reporta el INEGI para el 2022, es un reporte del 2023, se dice que se realizaron 3.6 millones de mastografías, de las cuales aproximadamente 20,000 tuvieron hallazgos malignos. Si sacamos la proporción, entonces se tuvieron que biopsiar aproximadamente unas 50,000 pacientes, las cuales 30,000 tuvieron hallazgos benignos, que pudieron haberse no biopsiados si se contara con marcadores o si contara con pruebas alternativas, ¿no? Y a eso vamos a ir después. Otra de las cosas importantes en cáncer de mama es la etapa en la cual se detecta la patología. Ya se detectó que tiene hallazgos malignos. Bueno, ¿en qué etapa está la paciente? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas etapas van muy relacionadas con la sobrevida. Si el cáncer se detecta en etapas tempranas, la sobrevida es muy alta. Sin embargo, si se detecta en etapas un poco más avanzadas, la sobrevida disminuye muchísimo. Sí, como lo vemos en esta tablita. En esta tablita nos dice, por ejemplo, que si nosotros detectamos el cáncer en etapa 0 o etapa 1, que prácticamente en etapa 0 es muy difícil, que generalmente casi no se detecta en esta etapa, porque los hallazgos son muy pequeños, están dentro de las glándulas, prácticamente no hay migración a nódulos linfáticos, ¿sí? Y es muy difícil de ver la formación, o sea, no hay un tumor como tal, ¿sí? Hay alteraciones, pero es muy difícil que por métodos imagenológicos podamos ver este tipo de tumores. Entonces, pero si se lograra detectar en esta etapa, la sobrevida es del 100%. Si nosotros nos vamos a la etapa 1, que son tumores de menos de 2 centímetros, también tenemos un 100% de sobrevida, ¿sí? No, el cáncer todavía no ha ido hacia los nódulos linfáticos. En la etapa 2, que tenemos tumores de entre 2 a 5 centímetros, ya son tumores un poco más grandes, ya hay afectación de nódulos linfáticos, tenemos que la sobrevida disminuye al 87%. Y en la etapa 3, que son tumores arriba de los 5 centímetros, ya la sobrevida disminuyó al 61%, y en la etapa 4 pues es menor del 20%. En la etapa 4 ya hay metástasis a otros órganos, ¿no? Entonces, como vemos, esto es súper importante, tratar de detectar el cáncer en etapas tempranas, ¿sí? Etapa 1 o etapa 2, a más tardar. El gran problema aquí en nuestro país es que generalmente, como les pongo acá, solo el 10% de los casos de cáncer de mama son detectados con tumores de menos de 2 centímetros, ¿no? En etapa 1. Y el 75% ya se detectan en la etapa 3. Entonces, donde la sobrevida ha disminuido. Y lamentablemente estos números que les pongo aquí, pues son de países desarrollados. En nuestro país, lo que nos dice el INEGI es que la sobrevida en etapa 3 es del 36%. Entonces, pues eso complica las cosas, ¿no? Yéndonos a los aspectos histopatológicos y moleculares del cáncer de mama, este, como su nombre lo dice, pues se va a desarrollar en la glándula mamaria, ¿no? Este cáncer se desarrolla ya sea en los lóbulos o en los conductos que forman esta glándula, ¿sí? Y puede ser, dependiendo de dónde, entonces ductal, si es en los conductos, o lobular, ¿sí? Si es en el lóbulo. Normalmente los ductales son los más frecuentes, normalmente casi es el 80% de los tipos de cáncer de mama, y los lobulillares el 20%.
Si nosotros nos vamos a ver ahora los tipos celulares, a la estructura celular que se está afectando, vamos a ver que el conducto está formado por células basales y células que van hacia el lumen de este conducto. Y entre ellas vamos a tener células madres que van a dar origen a estos dos tipos celulares. ¿Sí? Básicamente el cáncer se origina en estas células madres y estas van a adquirir un fenotipo, ya sea van a adquirir cierto grado de diferenciación, características de células basales o características de células luminales. Entonces, de acuerdo a eso, se han clasificado los tipos de cáncer en sus fenotipos moleculares, se le llama, y se las clasifica como basales, vasoluminales o luminales. Y ¿en qué se basa esto? En la expresión de ciertos receptores. Por ejemplo, los luminales tienen expresión de del receptor de estrógenos, el receptor de progesterona, ¿sí? De los receptores hormonales. Los luminales pueden tener expresión de estos receptores, pero además pueden tener también expresión de HER2, ¿sí? Aquí hay una mezcla entre los que expresan HER2 y los y los que expresan receptores, sí que podrían ser los luminales B. Y también podemos tener tipos celulares HER2 puros y los triple negativos que son de bajo pronóstico, que no expresan ninguno de estos marcadores, ni receptores hormonales, ni tampoco el HER2. ¿Y eso de qué nos sirve clasificar así a los tipos de cáncer de mama? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una idea del pronóstico también, está relacionado. Por ejemplo, los triple negativos tienen un peor pronóstico, los luminales tienen un mejor pronóstico. Sin embargo, por ejemplo, hemos visto también que los triple negativos responden muy bien a la quimioterapia basada en taxanos y antraciclinas, ¿sí? Y los luminales no tanto, pero sí responden a terapias endocrinas. Y para el tipo HER2 tenemos, por ejemplo, el uso de biológicos como el trastuzumab, que es un anticuerpo que va a pegarse a este receptor y nos lo va a bloquear. ¿Sí? Entonces, esto nos da una idea de más o menos cómo está esta patología. No es una sola, en realidad, se origina en diferentes partes de la estructura tisular de la mama y también va a tener diversos componentes de acuerdo a la expresión de marcadores que va a presentar. ¿Sale? Si nosotros adicionalmente nos ponemos a ver las mutaciones, la frecuencia de mutaciones en estos subtipos moleculares del cáncer de mama, vamos a ver que los luminales tienen, como les muestro aquí en esta tablita, tienen mutaciones en diferentes genes, ¿sí? Aquí el espectro mutacional se ve que es bastante amplio y este espectro se va reduciendo cuando nos vamos acercando a los basales. Los basales presentan mutaciones ya no en tantos genes, sino en genes particulares, en genes que son importantísimos, ¿no? Y eso también ha originado ahí una teoría interesante de cómo se desarrolla el cáncer. Pero uno diría, bueno, entonces no hay mutaciones y qué está pasando entonces en estos fenotipos basales. Nosotros haciendo un análisis de rearreglos en pacientes con cáncer de mama, vimos que los luminales, por ejemplo, presentan muy poquitos rearreglos comparados con los basales o triple negativos, donde en los triple negativos podemos ver un montón de rearreglos. Este tipo de gráficas se llaman circus plots y lo que se representa aquí son todos los cromosomas del humano y las líneas que salen, por ejemplo, en este caso, acá tenemos una línea que sale del cromosoma 3 y va a pegarse al cromosoma 17. ¿Qué quiere decir? Que hay una porción del cromosoma 3 que se está pegando, o que hay, por lo menos en este caso se analizaron transcritos, que hay un transcrito que tiene parte del cromosoma 3 y parte del cromosoma 17. Entonces, eso nos da una idea de rearreglos que pueden estar ocurriendo dentro del genoma humano. ¿Sale?
Entonces, pues esto complica aún más el panorama porque estamos viendo que no todo sigue un mismo patrón, este tipo de cáncer. De hecho, hay una teoría que se dice que el cáncer de mama son muchas patologías que que llevan un mismo nombre, ¿sí? Y que al menos se han clasificado en 4 subtipos moleculares, pero que en realidad son diferentes patologías, cada uno con ciertas características particulares. Entonces, bueno, en nuestro grupo empezamos a trabajar y a ver ya desde hace algún tiempo y a preguntarnos, una de las primeras cosas es qué hacer para poder detectar el cáncer en etapa temprana, ¿sí? Entonces, em, esto les estoy hablando pues allá ya cerca del 2005, 2006 aproximadamente, y una de las cosas que andábamos trabajando en ese tiempo con bastante ímpetu era mecanismos que tienen que ver con la apoptosis, sí, la vía de CD95 y la respuesta inmune. ¿En qué se basa esta vía de CD95? Pues se sabe que la célula inmune, por medio de su del ligando CD95, activa el receptor de CD95 o receptor de Fas, o ligando de Fas también se conoce, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué va a hacer este receptor al ser activado? Pues recluta proteínas adaptadoras, recluta otras proteínas que se denominan caspasas, procaspasas, que se activan y forman las caspasas, y estas van a empezar a generar una cascada de activación que lleva a la célula a la muerte celular programada llamada apoptosis. Y este era un mecanismo que se había descrito por medio del cual el linfocito que tiene estos ligandos, pues puede inducir en la célula tumoral la muerte celular. ¿Sí? Entonces, la célula tumoral tiene el receptor para CD95, el linfocito tiene el ligando y pues si todo va bien, el linfocito reconoce a la célula tumoral o a una célula que se está saliendo del patrón y se está saliendo del esquema, ¿sí? Entonces la induce a la muerte y el problema se acaba. Pero luego se empezó a describir de que las células tumorales también podrían presentar el ligando, el ligando de Fas en superficie y el linfocito también puede presentar el receptor. Entonces se hablaba de un contraataque, que el linfocito era capaz de inducir, perdón, la célula tumoral era capaz de inducir la muerte del linfocito, no tanto así que el linfocito indujera la muerte de la célula tumoral. Sí, este, a nosotros nos interesaba mucho esto, ya que pensábamos que podríamos encontrar algunas de estas moléculas que tienen que ver con la apoptosis, las podríamos encontrar de manera soluble. Se había reportado que adicionalmente este ligando de CD95 o ligando de Fas puede liberarse al, al exterior por medio de este corte proteolítico. Adicionalmente también podría liberarse en forma de microvesículas y también lo que se había reportado es que por splicing alternativo el receptor de Fas podía perder el dominio de anclaje a la membrana y poderse liberar hacia el exterior. Entonces, si la célula tumoral era capaz de liberar ligando de Fas, entonces pues podríamos tener nosotros ahí un indicio de un contraataque o de un proceso tumorigénico en las pacientes, ¿no? Entonces, esa era nuestra idea y tratábamos de buscar un modelo de cómo medir estos procesos. Y lo que se nos ocurrió fue utilizar unas células que se llaman URCAT, ¿sí? Que son derivados de linfocitos, vienen de una leucemia y expresan el receptor de CD95, expresan gran cantidad del receptor de CD95 en su superficie. Es decir, que si nosotros agarramos, por ejemplo, el suero de una paciente y se lo colocábamos a estas células, nosotros podríamos saber qué es lo que podría estar pasando. Si tenemos la presencia de estas, que se me olvidó decirles, pero el ligando cuando va acoplado a microvesículas induce apoptosis. Si el ligando va solo, no induce apoptosis. ¿Sí?
Entonces, si nosotros tenemos ligando acoplado a microvesículas, entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Pues que estas iban a inducir la apoptosis de las células Jurkat y estas células nos iban a servir como un sensor para ver qué es lo que estaba pasando. ¿Sí? Adicionalmente, también podríamos medir la presencia del receptor soluble si nosotros hacíamos tratamientos con con ligando acoplado a microvesículas. Entonces, bueno, queríamos ver si funcionaba primero este sistema y lo que hicimos fue empezar a colectar suero primero de mujeres sanas. Primero vamos a ver qué es lo que pasa en condiciones normales. Y nos llevamos una sorpresota. Este, Cuando nosotros agarramos las células URCAT y le ponemos el suero de las mujeres sanas, lo que vimos es que hay una alta cantidad de apoptosis. Estas células se nos mueren. ¿Qué nos está diciendo eso? Nos estaba diciendo que el ligando de Fas va acoplado a microvesículas y que normalmente está circulando en el suero de una persona sana. Sí, y y cómo llegamos a la conclusión de que era el ligando. Ah, porque también tenemos unas URCAT que están alteradas a nivel del receptor, ¿sí? Y en estas no hubo apoptosis. Tenemos otras URCAT que carecen del FADD, que es la molécula adaptadora que es necesaria para señalizar, y tampoco se induce la apoptosis. Y teníamos unas URCAT deficientes en caspasa 8. Y entonces, pues tampoco se iba a dar la apoptosis, ¿verdad? Por otros mecanismos o por otros receptores. Entonces, específicamente esta línea celular nos marcó la pauta de que es por CD95, ¿sí? Y debe haber algo que está activando a CD95 y es, en este caso, su ligando que va acoplado a microvesículas. Entonces, esto es lo que pasaba con las personas sanas y tiene lógica. Y tiene lógica porque lo que hace el organismo, lo que hace el sistema inmune es como crear un campo minado, ¿sí? En circulación. Si una célula alterada, una célula que no debe de estar en circulación, se mete ahí, va a encontrar un ambiente hostil y si tiene receptores, pues se va a activar y se va a morir. ¿Sale? Entonces, pensamos que pues al final de cuentas era lo esperado. ¿Y qué pasaba con las pacientes con cáncer? Entonces, con las pacientes con cáncer vimos algo bastante interesante. Estos son la apoptosis inducida por las mujeres sanas y esta es la apoptosis inducida por las pacientes con cáncer. Vemos una disminución en esa apoptosis inducida, es decir, los niveles del ligando proapoptótico en sangre están disminuyendo. Ok, eso fue en pacientes con cáncer antes de su cirugía y después de su cirugía, estos niveles tienden a recuperarse. ¿Sí? Si nosotros comparamos adicionalmente cuáles son los niveles de apoptosis que tenemos o de ligando proapoptótico que tenemos en los diferentes diagnósticos de BIRATS, BIRATS 2, BIRATS 4, BIRATS 5, vemos que hay una tendencia a disminuir conforme vamos acercándonos a cáncer. ¿Sí? Y en los BIRATS 4 que les decía que había una diferencia entre biopsias benignas y malignas, pues vemos que las benignas se comportan más como una paciente normal, ¿sí? Como el grupo normal, más bien. Y las malignas, pues sí, se comportan como el grupo de cáncer. ¿Sale? Entonces, esto nos emocionó mucho porque pues dijimos, miren, aquí tenemos una manera de poder definir benignas de malignas, adicionalmente de controles y cáncer, ¿no? Este, la pregunta era, ¿cómo se está dando esto? ¿Es el ligando de CD95 el que está disminuyendo? ¿Sí? El que ya no se está produciendo ligando de CD95 en circulación. Medimos los niveles del ligando de CD95 en las controles y en las pacientes y vemos que los niveles son casi idénticos.
Entonces, ¿cómo es que se está dando entonces este proceso? ¿Se acuerdan que les decía que el receptor también se puede liberar? Entonces fuimos a medir los niveles de receptor soluble y vemos que los niveles de receptor soluble en las pacientes con cáncer están incrementados. Y esto lo que puede estar haciendo entonces es que el receptor soluble está bloqueando al ligando de CD95 y por eso ya no tenemos muerte. Sí, bueno, nosotros estábamos súper emocionados, publicamos nuestro artículo y hablamos con los clínicos de todo esto y pues y ya nos aterrizaron un poquito, ¿no? Pues es que esto es muy complicado porque pues necesitamos un, un cuarto de cultivo. En primer lugar, estás utilizando un sistema celular como sensor y pues está más difícil. Vamos a tratar de buscar a ver otros mecanismos y lo que se nos ocurrió en ese tiempo también, y también por propuesta de un colaborador físico, que nos dijo, oigan, ¿y no han intentado ver con Raman a ver si pueden ustedes encontrar diferencias entre los sueros de las pacientes con cáncer y de las mujeres control, las mujeres sanas? Y bueno, le pedimos que nos explicara un poquito en qué se basaba el Raman y pues nos dice que básicamente es tomar una muestra de una solución, exponerla a un láser, captar la dispersión que causan las moléculas que tiene esa solución en el haz de luz del láser y definir espectros, ¿no? Entonces, con base en eso, pues fuimos a ver qué es lo que pasaba. Y bueno, estos son los espectros más o menos Raman que se observan y ya luego empezamos a ver las muestras de cáncer y las muestras controles y vimos que pues sí hay una diferencia. Hay una diferencia entre lo que es cáncer y lo que son controles. Sin embargo, aquí es muy difícil saber a qué se debe la diferencia. Todos estos espectros lo dan moléculas, lo dan átomos, lo dan anillos aromáticos. Entonces, es complicado saber quién está aportando eso, ¿no? Físicamente se puede discriminar, pero molecularmente, que era lo que nos interesaba, pues estaba complicado. Sí, bueno, esto también lo logramos publicar en una revista eh, de ciencias médicas, Lasers en Medical Science, ¿sí? Y bueno, y esta es una idea que se tuvo interesante y que creemos que pues en un futuro habría que trabajar un poquito más para ver qué es lo que se puede hacer con esta tecnología y su aplicación en la clínica, ¿no? Que actualmente está también usándose en la detección de muchas patologías. Luego, entonces, pensamos que, bueno, hay diferencias. Esto nos dice que hay diferencias entre el suero de una mujer sana y el suero de una paciente con cáncer. Y dijimos, bueno, pues vamos a buscar cuáles son esas diferencias. Y hay un proceso que ocurre cuando se está desarrollando el cáncer. Cuando las células tumorales empiezan a generarse, estas células tumorales, por las alteraciones y las mutaciones que tienen, empiezan a expresar proteínas en su superficie que no deberían de estar expresando. A estas proteínas y esta expresión anómala, ¿sí? Hace que las células del sistema inmune la reconozcan como antígenos, ¿sale? Entonces, como es una expresión que no debe de darse, pues es reconocida por el sistema inmune, se van a activar y van a empezar a generar anticuerpos contra estos antígenos. A estos antígenos se les ha denominado antígenos asociados a tumor y pueden estar en circulación o pueden estar pegados en la superficie de las células. Y lo que sí se ha visto es que, pues entonces los anticuerpos que se generan contra estos antígenos, que estos andan en circulación, son autoanticuerpos, ¿no? Entonces, porque están siendo generadas contra moléculas del mismo organismo. Entonces,
la estrategia puede ser ir a tratar de detectar los antígenos asociados a tumor, si están en circulación, o los autoanticuerpos, ¿sí? Contra estos antígenos. Y eso es lo que empezamos a trabajar. Esto se hizo en cooperación con el doctor Rodolfo Hernández de CIATEC, de acá de Jalisco. Y lo que vimos fue lo siguiente. Lo que se hizo fue lo siguiente. Se aisló las proteínas eh, de sangre, de suero, ¿sí? Se limpió, se quitó albúmina, se limpió mucho estas proteínas y se hizo mapas proteómicos, como se ven aquí, y estos mapas proteómicos se puso a interactuar con los anticuerpos de la paciente. Y vemos que hay varios puntitos que serían proteínas que se empiezan a reconocer, ¿sí? Que entonces nos está diciendo que esa paciente está generando autoanticuerpos contra muchas de sus proteínas, ¿sale? Ahora, ¿cuáles de estas son relacionadas o están relacionadas con cáncer de mama? Pues la idea entonces que se nos ocurrió fue decir, bueno, si hay alguna proteína o algún antígeno que está generando estos anticuerpos y estos tienen que ver con cáncer de mama, debería de estar o deberían de estar siendo reconocidos por el suero de otra paciente que también tenga cáncer de mama. Y entonces lo pusimos con el suero de otra paciente con cáncer de mama y encontramos algunas proteínas. ¿Sí? Y luego lo incubamos con el suero de una paciente, bueno, de una mujer sana, y vemos que no hay detección. Entonces, eso pues ya nos daba la pauta de que, probablemente estas de acá son antígenos asociados a tumor y están siendo reconocidos por autoanticuerpos contra esas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues cortar las proteínas, caracterizarlas, hacer masas y ver qué es lo que teníamos ahí. Y una vez que las caracterizamos, pues ir a ver, teníamos que producir la proteína para poder de alguna manera utilizarla como un detector, ¿no? Entonces las tuvimos que clonar, producir en bacterias y purificar y luego con esas proteínas hicimos unas tiritas así como estas, ¿no? Pusimos la proteína y luego colocamos el suero de las pacientes, ¿sí? El suero de cada una de las pacientes a ver si detectaba la proteína. Y aquí vemos, por ejemplo, para una de las proteínas, que es la alfa-1 antitripsina, de 25 pacientes, 24 la detectaron, salvo una, ¿no? Y en estas mismas tiritas las probamos contra el suero de mujeres sanas y vemos que solamente aquí una y aquí medio nos da una señal otra, ¿no? Entonces, pero la gran mayoría no nos presenta señal. Entonces, de esa manera, pues, pensamos que esta proteína puede ser un buen marcador y nos puede estar discriminando pacientes que tienen cáncer de mujeres sanas. Esto también lo logramos publicar en dos revistas bastante interesantes de buen factor de impacto, como es Electroforesis y Proteomics. Y con base en esto, ¿qué es lo que hicimos? Pues pusimos a nuestras proteínas y seleccionamos algunas otras más que habíamos encontrado y visto por ahí y nos dimos a la tarea de producirlas, bueno, clonarlas, producirlas y hacer tiritas con estas proteínas para analizar los sueros de nuestros pacientes. ¿Y qué es lo que observamos? Pues que en el caso del cáncer, de pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas, vemos que al menos dos de los marcadores nos los están alumbrando. Y en el caso de los sueros sanos, pues vemos que no hay, o solamente uno de los marcadores se está presentando, ¿no? Lo cual nos puede decir que sí podrían tener una buena especificidad y sensibilidad y podría ayudarnos, sobre todo, como les decía, a las pacientes con BRAF 4, ¿sí? Que son biopsiadas y que prácticamente la mitad de ellas van a tener hallazgos benignos, es decir, se van a comportar como mujeres sanas, ¿sí? Y solamente una mitad van a tener hallazgos malignos
y ya nos podría dar una idea de si hay la necesidad de realizarle una biopsia a esa paciente o si hacerle un seguimiento, ¿no? En ese sentido va nuestra idea y lo que queremos en un futuro es lograr con esas tiritas algo simple, una prueba rápida que se pueda aplicar con una gota de sangre y que nos dé la idea de si se tienen estos marcadores circulando en la sangre. ¿Sale? Y que pueda ser aplicada rápida, pues por el radiólogo, ¿sí? A la paciente y tomar la decisión de biopsiarla o no biopsiarla, ¿sí? Eh, Luego tenemos la estrategia terapéutica que se realiza para las pacientes que ya tienen cáncer y que pues se tienen que someter prácticamente a una cirugía, ¿no? Normalmente la estrategia es cirugía en todos los casos, ¿sí? Y acompañada de quimioterapia. Si la quimioterapia se da antes de la cirugía, es decir, si no es un tumor tan grande y se quiere quitar un poco, reducir el tamaño del tumor y quitar las metástasis, se da una quimioterapia previa para reducir todo eso y se le llama quimioterapia neoadyuvante. Si la quimioterapia se da después de la cirugía, ¿sí? Se le llama quimioterapia adyuvante. Entonces, aquí uno de los grandes problemas es que muchas de las pacientes que reciben estas quimioterapias, pues crean resistencia. Sí, el tumor no se reduce o el tumor hasta crece más. Y en el caso de la adyuvante, que se supone que se ha quitado todo el tumor y se da, hay recurrencias, ¿no? Entonces, ¿cómo saber, cómo saber si el tumor va a responder bien o no va a responder a la quimioterapia? En este sentido, empezamos una colaboración ya hace algunos años en los cuales lo que se hizo fue a partir de tumores que se sacaban de las pacientes, o sea, las pacientes eran sometidas a cirugía, se les extirpaba el tumor y iban a seguir un esquema de quimioterapia adyuvante. Entonces, a partir del tumor que ya se había aislado, se hacían rebanaditas, ¿sí? Este, Así como con un aparato especial, hacían unas rebanadas de tejido y estas rebanadas se cultivaban y se sometían a agentes quimioterapéuticos. Entonces, la idea era que estos chips de tejido, pues, como les digo, se cultivaran, se hiciera la quimioterapia in vitro y se analizara la viabilidad de las células en esas rebanadas. Y de esa manera ver qué tanto estaban respondiendo los tumores a los diferentes esquemas quimioterapéuticos. Aquí se podrían probar diferentes esquemas quimioterapéuticos. A nosotros nos interesaba el esquema normal, que es el de taxanos y antraciclinas, y lo que hicimos, este trabajo lo hicimos con el Centro de Investigación Biomédica del Noreste, con Pilar Carranza, y lo que le pedimos a ella fue, ¿sabes qué? Selecciónanos se analizaron como 37 de tumores, de los 37 seleccionanos los 4 tumores más respondedores, pues en este caso, o más sensibles a la quimioterapia, y los tumores más resistentes. Y para nosotros, la resistencia la definimos como aproximadamente aquellos tumores que hubieran tenido menos del 25% de sobrevida, ¿no? En este caso se ve que sobrevivieron muy bien las células, sí tuvieron muy buena viabilidad, arriba del casi del 50, y en este caso, pues, le anda rozando al 25. Entonces, estos para nosotros eran los sensibles y estos eran los muy resistentes. ¿Y qué hicimos con eso? Hicimos microarreglos de expresión y esos microarreglos entre sensibles y resistentes nos dieron un conjunto de genes
bastante interesantes. Pero los que nos llamó vimos ahí unos que tenían que ver con transducción de señales olfativas, pero bueno, no hemos profundizado mucho en eso, pero los que nos llamaron mucho la atención, quizá porque estamos en la división de inmunología aquí en SIBO, fueron los receptores que tenían que ver con células cénicas y también lo que tenían que ver con citocinas, ¿no? Con presentación de antígenos también. Pero básicamente el que les quiero ahorita hablar es de los receptores que tienen que ver con la muerte celular mediada por citotoxicidad de células cénicas. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Fuimos a analizar estos receptores y lo que vimos fue que presentan o están más expresados en los pacientes que son sensibles a la quimioterapia, ¿sí? Entonces, esto pues nos llamó mucho la atención. En casi todos los casos vimos una sobreexpresión en los pacientes sensibles y en los resistentes la expresión fue más baja, pero la idea era, pues, ¿están expresando estos? ¿Quiénes están expresando estos receptores? ¿La célula tumoral o quién? O las células que infiltran el microambiente tumoral. Entonces, bueno, uno de los análisis que hicimos fue un análisis de sobrevida en una base de datos eh, de acceso público y vimos cómo estaba la expresión de estos receptores, de receptores NCAS, en pacientes que no habían sobrevivido versus pacientes que sí sobrevivieron. Y vemos, por ejemplo, aquí que la expresión de receptores es más alta en aquellas pacientes que sobrevivieron versus aquellas pacientes que no sobrevivieron. ¿Sí? Y ya viendo entonces que esto era pues bastante notable, nos fuimos a ver el infiltrado tumoral. Y vemos que en los tumores sensibles hay mayor infiltrado tumoral. El infiltrado tumoral son estos puntitos azules que se ven. Entonces, si ustedes ven más puntitos azules del, del lado izquierdo, sería de la pantalla, ¿sí? Entonces, que es comparado con los resistentes que están de este lado, donde se ve más limpias los slides, ¿no? Entonces, tiene menor infiltrado inflamatorio. Entonces, lo que nosotros pensamos es que este infiltrado inflamatorio bueno, necesita estudiarse y pueden ser células NKs. Y bueno, ya sabemos que actualmente pues el microambiente tumoral juega un papel súper importante. El tumor no solamente son células tumorales, sino hay un conjunto de células que están ahí interactuando desde células mesenquimales, fibroblastos asociados al tumor, células inmunes y todas estas juegan un papel, aunque no sean células tumorales, están jugando un papel importantísimo en cómo se va a desarrollar el tumor y en cómo va a responder a las quimioterapias, ¿sí? O a la quimioterapia, principalmente estas quimioterapias que se están utilizando actualmente, ¿no? Entonces, esto, bueno, se logró publicar y nosotros publicamos la parte de la expresión de los receptores de superficie de las células NK y que tiene que ver con resistencia a la quimioterapia. ¿Sí? Eh, Siguiendo la línea, nosotros nos fuimos también a ver un poquito de cómo hacerle ahora con las pacientes, pero en la quimioterapia neoadyuvante. Lo anterior era de la quimioterapia adyuvante. En la quimioterapia neoadyuvante, pues bueno, diseñamos un protocolo en el cual íbamos a tomar biopsia de pacientes que fueran candidatas a quimioterapia neoadyuvante, ¿sí? Íbamos a extraer el RNA, íbamos a hacer transcriptómica y de esa transcriptómica pues íbamos a seleccionar genes que se expresaran diferencialmente, los íbamos a validar por qPCR y luego correlacionar con los datos clínicos, ¿no? Con cómo le fue, si fueron sensibles a tratamientos, si fueron resistentes y con la sobrevida de las pacientes. Y en este caso, lo que les quiero mostrar aquí es que cuando hicimos este análisis, pues encontramos un conjunto de genes, bastantes genes que nos pueden
nos estaban diciendo que hay diferencias bastante notables entre pacientes que van a responder a la quimioterapia versus neoadyuvante versus pacientes que no responden a la quimioterapia neoadyuvante. Y encontramos ahí aquí algunos marcadores, aquí les pongo algunos, los cuales pues, tenemos que profundizar un poco más en el papel de estos. Sí, estos, por ejemplo, son como se han relacionado como adipocinas, tienen que ver con metabolismo y tienen que ver con angiogénesis. Sí, pero lo importante es que muchos de estos marcadores nos están discriminando bastante bien a las pacientes que son resistentes versus las pacientes que son sensibles. ¿Sí? Y esto lo tratamos de correlacionar también con sobrevida y vimos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, les pongo el ejemplo de tubulina, que es uno de los genes que no solamente nosotros los hemos encontrado, ya últimamente lo han reportado varios grupos, donde dicen que este puede ser un buen marcador de respuesta a quimioterapia. Y sí se ve aquí que estamos viendo que los que tienen mayor expresión de tubulina pues es peor pronóstico con aquellos que tienen baja expresión, ¿sí? Eh, Parecido a esto, bueno, esto lo publicamos igual también en Technology in Cancer Research and Treatment y un trabajo muy similar hicimos con pacientes HER2 que adicionalmente a su quimioterapia reciben trastuzumab. Entonces vimos a ver qué genes se podrían estar eh, expresando diferencialmente y también encontramos una serie de marcadores y muchos de estos, como por ejemplo IRX3 o DHRS13, que se ve que discriminan muy bien a las pacientes que van a tener buena sobrevida de aquellas que no. Sí, esto lo publicamos en Frontiers in Genetics y pues la idea de todas estas líneas o de todos estos marcadores que se han ido encontrando, la idea es tratar ahora de aterrizarlos en la clínica, ¿no? De ver una manera de que esto se pueda aplicar a la clínica. Entonces, básicamente, pues eso es lo que les quería contar, nuestras perspectivas ahora, ya después de todo esto que les estoy diciendo, es de la primera parte es contar con una prueba de apoyo que nos ayude en el escrutinio primario del cáncer de mama y que nos ayude a eso, a discriminar entre las pacientes que tienen hallazgos benignos y de los hallazgos malignos, ¿no? Y que pues la podamos transferir, de que sea de fácil uso y transferible a la clínica. Y de la siguiente parte puedes desarrollar e implementar pruebas pronósticas indicativas de resistencia a quimioterapia adyuvante y neoadyuvante. Y básicamente ya del lado básico, evaluar el papel del infiltrado tumoral. Estamos tratando de ver qué tipos de células tenemos en las pacientes resistentes y en las pacientes sensibles, o sea, tipos de células T, células NK, si tenemos células de origen mieloide, ¿sí? Entonces, empezar a profundizar en esos aspectos y que nos den pautas sobre los procesos de resistencia a la quimioterapia, sobre todo pues en las muestras de nuestros pacientes y con nuestros esquemas quimioterapéuticos, ¿no? Pues básicamente era lo que les quería mostrar. Sí, mis agradecimientos pues van al Centro de Investigación Biomédica de Occidente, que es donde laboro, al todo el grupo de trabajo, ¿sí? A los clínicos, de los cuales no tengo fotos, pero han sido parte fundamental de este trabajo. Sin ellos no podríamos hacer nada. Y a todos los colaboradores que pues han hecho posible todos estos datos que les estoy mostrando y a los pacientes y a los estudiantes que son los que trabajan y hacen todo esto, ¿no? Y yo solamente vengo aquí a contarles todos los hallazgos que ellos han hecho. Pues muchísimas gracias y quedo abierto a preguntas. Muchas gracias, doctor Luis Felipe, por tan interesante charla. El seminario está abierto a preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor?
La doctora Paula, adelante, por favor. Gracias, Dulce. Gracias, Luz, por tu plática. Creo que nunca te había escuchado así con tanto tiempo. Siempre te escucho con tiempo límite. Y fue un gusto escuchar todos los resultados que han producido. Tengo varias preguntas. Si quieren cortarme en algún momento para que alguien más participe, adelante. La primera es sobre la espectroscopía de Raman, de los resultados que nos mostraste. ¿Qué es lo que mide esta espectroscopía y como de diferencias en qué nos estaría dando? Sí, muy buena pregunta. Yo la verdad también he tratado de medio entender, porque en realidad mi colaborador, pues con el que trabajo eso de Raman es un físico en realidad. Entonces, cuando nos juntamos, él me habla de física y yo le hablo de biología y los dos quedamos así que con cara de what, ¿no? Entonces, normalmente lo que él me dice que mide son estructuras atómicas, resonancia de estructuras atómicas, o sea que es que lo que va a hacer es la luz va a impactar en ciertas estructuras y eso va a causar una dispersión de la luz. Entonces, de hecho, muchas veces cuando analizan también lo pueden hacer la pura, por decir, el puro suero, ¿sí? Pensando que los componentes que en el suero que el suero de los individuos fuera muy homogéneo, pues deberían de ser patrones muy estándares. Pero si supongamos que tenemos en el suero de los pacientes algún componente biológico distinto, entonces, y esto, si es una proteína, pues va a ser un conjunto de aminoácidos, a lo mejor que sea preponderante. Supongamos que es una proteína rica en, en cisteínas. Entonces, lo que él va a detectar es que van a haber picos que se elevan, que corresponden a este tipo de moléculas. Inicialmente yo pensaba que medían proteínas completas. Y más bien me dice que se van más adentro, se van hasta prácticamente aminoácidos y en muchos casos a estructuras, eh, por ejemplo, anillos aromáticos, una cosa de ese tipo. Entonces, sí es un poquito complejo, pero, pero de que se observan diferencias, se observan diferencias. De hecho es algo que ya no les mostré aquí. Yo en uno de los proyectos adicionales le dije, oye, y si, mira, si medimos, por ejemplo, mira, a estas pacientes se les dio quimioterapia y fueron sensibles. Y estas de acá se les dio la quimio y fueron resistentes. Te paso los sueros ya después de estas pacientes para que tú me digas cómo se están comportando con respecto a los espectros de las pacientes sanas, pues, o de las mujeres sanas. Y se ve muy bonito que tienes la sana de un lado y la de cáncer del otro, y después de la quimioterapia, la que sí respondió se acerca su espectro o se acerca su comportamiento a la sana, y las que no responden se quedan del lado del cáncer. Entonces, eso también está muy padre, pues, pero sí siento que todavía como que es una metodología que todavía se tiene que profundizar un poquito más, y además no es tan fácil de aplicar porque se necesita, creo que es un láser especial y es un microscopio especial para captar todas este tipo de señales. Ok, muchas gracias. Eh, Mi otra pregunta es justo con respecto a estos pacientes y los resultados que nos muestras de resistencia y sensibilidad a terapia. ¿Estaban pareadas estas pacientes sensibles o no sensibles con respecto a su tipo de cáncer de mama, estadio? Y entiendo que en las HER2 que nos muestras, pues todas eran HER2, pero no sé Sí. si estaban pareadas en cuanto a estadio. Y
si estos genes correlacionan con las firmas génicas que ya existen de pronóstico, como el Mamaprint y todas estas que se comercializan. Sí, en el primer estudio, bueno, se hizo primero un primer estudio un poco más general. No estaban pareadas, nada más eran todas las pacientes que iban llegando y de acuerdo a cómo respondían, ya luego, el gran problema aquí es que normalmente muchas veces para medir la respuesta patológica se necesita un poco de tiempo. Entonces, lo que nosotros hacíamos era tomar la muestra y esa muestra la paciente empezaba su esquema quimioterapéutico y esa muestra nosotros pues la íbamos procesando, la secuenciábamos y ya teníamos como quien dice, su perfil transcriptómico. Y ya luego esperábamos la valoración médica. Eh, si la paciente respondía, entonces iba al grupo sensible. Si la paciente no respondía, si al contrario tenía desarrollo de tumor o otra cosa, pues ya la bajamos a las resistentes. Entonces, sí creo que necesitamos en ese aspecto, necesitamos un estudio un poquito más grande, más amplio, que, bueno, no fue tan cortos en realidad para nuestro país. Fueron 29 pacientes que metimos en ese primer estudio, pero bueno, claro, si comparamos, hace poquito acaba de salir un estudio con ciento y cacho pacientes, ¿no? De otro lado, donde también evalúan quimioterapia y la idea que tenemos es saber, vamos a cruzar nuestros datos con ese estudio a ver qué tanto vemos, ¿no? A ver si se correlaciona. Lo que nos ha dado buena esperanza es que algunos de los marcadores, no todos, pero algunos de los marcadores que estamos encontrando o que reportamos, sí están reportados o los están reportando en otros estudios. No tanto en el estudio, el Oncotype, porque el Oncotype va dirigido más bien a luminales, me parece. Sí, evalúa ahí un panel de genes y te dice, qué tanto una paciente tiene riesgo de que le vaya, bueno, más bien, qué tanto le va a ir bien a una paciente y si te puedes como que ahorrar un poco la quimioterapia, ¿no? ¿Qué tanto ciclos de quimioterapia le debes dar a una paciente? A lo mejor con menos ciclos va a responder mejor y pues hay que darle ciclos más completos. Este, no, fíjate que no va por ahí. Lo que nosotros hemos encontrado, hay algunos genes, pero no va por ahí. Nosotros estamos encontrando, de hecho, genes bastante raros que tienen que ver con metabolismo, sí, algunos con familias de adipocinas, otros que tienen que ver con angiogénesis, pero no están muy bien reportada su función. Entonces, tenemos que profundizar un poquito más en la función biológica de esos genes y, y pues a ver cómo los podemos aterrizar a la clínica. La idea que ahora estamos haciendo es ver si algunos de estos se correlaciona a su expresión a nivel de proteína en biopsias. Entonces, para poderlos proponer como de apoyo en patología, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. No sé si tiene todavía otra pregunta, Paola, o creo que Se- No te se fue un escuchamos, poco. Pau. Sí. Bueno, mientras regresa su conexión, si gusta la doctora Maricruz tiene una pregunta. Adelante, por favor. Hola, ¿me escuchan?
Sí, hola Maricruz. Ay, hola Luis, estoy conectada desde mi celular y ya no pude poner la cámara, pero bueno, es un gusto tenerte aquí. Como dice Paola, realmente pues habíamos escuchado como de diferentes aspectos todo lo que en tanto tiempo tú has logrado con tu investigación en cáncer de mama, pero ahora nos debemos sentir afortunados de que tuvimos el lujo de escucharte de manera más pausada, con todo el tiempo del mundo. Y bueno, realmente te felicito. Eres una persona que me parece que dejará huella en esta investigación del cáncer de mama en México, que lo está abordando desde diferentes aspectos. Y bueno, te quiero felicitar. Es Ah, un muchas, orgullo tener a mu- investigadores como tú en nuestra institución. Desde que vi tu prueba rápida, me entusiasmé mucho. A veces pensamos que en esta institución tenemos poca capacidad de generar innovación, porque además no nos dicen cómo, ¿verdad? Pero a veces de cosas muy puntuales y sencillas puede salir un gran prototipo y después una gran prueba como va a ser la tuya. Entonces eso me tiene súper entusiasmada. Y quería solo, bueno, tengo la duda en relación a estos antígenos, bueno, que están presentes y que ustedes ya vieron. El principal es la alfa-1 antitripsina, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa con las otras proteínas? O sea, ¿solo van a perseguir esa o las otras tres? Ya no me quedó muy sí, claro, Luis. sí, en realidad tenemos 5. En realidad tenemos 5. Una de las que a la que más le apostamos es la alfa-1 antitripsina. De hecho, fíjate que ya han empezado a salir algunas publicaciones al respecto y aquí también en Guadalajara una doctora, pues vio nuestro artículo y se le ocurrió, y dijo, bueno, ¿y qué tal si mido la alfa-1 antitripsina, pues por ELISAs, ¿no? En el suero de las pacientes y tiene datos súper interesantes. Los niveles son elevadísimos, entonces, lo cual a mí también, más que darme cosita porque pues ya nos ganó esa parte, me emocionó mucho porque dije, no, pues esto se correlaciona muy bien con lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces, está excelente. Y le agradecí mucho que me lo compartiera. Nada más que le digo, pues te tienes que apurar con la publicación porque si no, alguien más la va a sacar, ¿no? Tenemos Sí, 5, en claro. realidad, cinco, antígenos asociados a tumor que creemos que pueden tener buena aplicación. Lo que es complicado hacer, nosotros pensamos que sea hacia una prueba de flujo lateral, ¿no? En la cual, algo rápido, algo sencillo, pero eso es un poquito complicado. Este, pero tenemos que lograr algo que se pueda aterrizar en la clínica, que sea fácil para el que el clínico lo pueda utilizar. Si nosotros Claro. le llegamos con una prueba muy compleja o muy costosa, pues en primera, nuestro instituto no lo va a costear, ¿sí? Por ejemplo, el Oncotype. Si yo quisiera Ujú. hacerle el Oncotype a una paciente, me cuesta como 100,000 pesos. Entonces, y el instituto me va a decir, ok, con el Oncotype, yo le invierto 100,000 pesos a la paciente y me ahorro 70,000 de quimioterapias. Pues no me es rentable, ¿verdad? Porque la quimioterapia me cuesta 70 y tú me estás diciendo que le invierta 100,000. Eh, sí, eso es de ponerlo de manera muy sencilla. Entonces tenemos que lograr de alguna manera crear cosas que sean baratas, que sean sencillas y que se puedan aplicar. Y como te decía, de estos antígenos,
al que más le apostamos es a la alfa-1 antitripsina, pero sí, tenemos las otras 4 o 5 proteínas y nuestra idea es crear una tira que tenga los 4 o 5 antígenos y probar esta tirita en una población grande de pacientes, sobre todo BRAF 4, que son biopsiadas y que luego les van a hacer el estudio histopatológico y que después del estudio patológico ya les van a decir si tuvieron hallazgos malignos y benignos. Y ese sería nuestro contra la prueba que nosotros estaríamos contrastando y viendo si nuestra prueba nos ayuda a discriminar bien a esas pacientes para tratar de ahorrarles una biopsia innecesaria. Sí. Claro, sí, sí. Oye, y por curiosidad, ¿han comparado esta detección eh, eh, pues cuantitativamente con, por ejemplo, el antígeno prostático específico o sobre todo, por ejemplo, con el antígeno carcinoembrionario? Ajá, que son de alguna manera también antígenos que se detectan en suero, solo así, sobre todo para, pues, el CA, ¿no? Ajá. Lo han comparado, pues ahora sí que el resultado de ustedes con el que se obtiene en esta prueba de detección del CA, por ejemplo, carcinoma embrionario. No, la verdad no lo hemos comparado. Te digo que esa partecita se nos adelantaron. La está haciendo esta doctora que ella sí agarró y consiguió unos ELISAs bastante sensibles para detectar la alfa-1 y ahora sí está sacando valores y valores de corte. Entonces, y está encontrando cosas bastante interesantes. O sea, sí se puede hacer por ELISA también. Esa sería una opción. Claro. ¿Sí? Y Oye, y en saliva, por ejemplo, en saliva quién no sabe, ¿verdad? sé, habría que checar también. Claro. Sí, Por ejemplo, este tipo de pruebas tan sencillas pero sumamente importantes, pues han tenido una muy buena aceptación para otro tipo de padecimientos, ¿no? Algunas enfermedades virales, inclusive para la leucemia. Y en cáncer ha habido pocos, ¿no? Hay alguna sobre cáncer de vejiga, otra para, ay, no me acuerdo qué otro tipo de cáncer, pero en cáncer de mama, eh, ¿hay algún intento en otro lado de una prueba parecida? que yo sepa, no. Una prueba Mm, así sencilla, rápida, que yo sepa, no. Las pruebas que existen, pues sí, se analizan paneles de genes, se analizan paneles de, sobre todo mutaciones pero son costosas en realidad, bastante costosas. Y aquí, pues, claro, para nuestra institución, tenemos que tratar de generar algo que realmente sea de bajo costo. Sí, en ese sentido, nosotros pensamos que las tiras de flujo, pues ya ves que cuando recién salió la pandemia, las tiras de COVID andaban como en 600 pesos, ¿no? Hasta 1000 pesos una tira reactiva de esas. Pero luego, como se fueron viendo la necesidad y empezaron a comercializarse más, pues ahora ya se consiguen abajo de los 100 pesos una, sí, una tira de este tipo. Entonces, es una estrategia que en realidad no es tan costosa, que se podría utilizar, digo, para esto. claro. Sí, muy bien, pues muchas gracias, Luis. Sí, Pues te no, deseo pues mucha gracias a suerte ustedes. en tu presentación de este producto. ¿Cómo le llamaste? ¿O cómo le están llamando? De hecho, estamos todavía, porque nos pidieron que definiéramos un nombre corto, que cause impacto y, y nos hemos vuelto locos con eso del nombre aquí en el equipo. Todavía no, le estamos desde Oncotés, Mamatés, Mamaguart, le estamos llamando de diferentes cosas y no sabemos todavía con qué quedarnos y estamos en eso, en tratar de definir un nombre y un logo
Sí, que Claro. también es algo que se necesita. Muchas gracias, Luis. Es todo, Sale. Dulce, gracias. Gracias, doctora Maricruz. La doctora Vero tenía una pregunta. Adelante, por favor. Sí, pues igual me uno a los comentarios de mis compañeras. Excelente presentación, me gustó muchísimo. Y yo quisiera otra vez seguir abordando el tema de esta prueba rápida, pero me surge una pregunta antes. Tú nos presentaste en tus antecedentes algunos datos sobre las mamografías y con respecto a los diferentes BIRATs, el porcentaje de pacientes que daban positivas cuando se hacía la prueba de biopsia, ¿no? Y mi pregunta, también pensando en esta prueba diagnóstica, es, ¿se ha hecho algún estudio en el que sea el análisis a la inversa? Es decir, que en la prueba de mastografía la paciente pues pueda dar la idea de que tiene una lesión benigna y no se tome biopsia y en realidad ya tenga un cáncer, es decir, que tu prueba pudiera en realidad servir para identificar mujeres con mayor sensibilidad que tuvieran en un momento dado un cáncer en etapa temprana y que no se ha detectado o es un poco descabellada mi idea. No, no es descabellado. De hecho, déjenme les pongo esta partecita donde tú mencionas, que es esta parte, ¿no? Básicamente lo que nos dicen, a dónde, una de las cosas que nos piden es a dónde vas a dirigir tu prueba y con qué fin vas a dirigir tu prueba. Entonces, nosotros cuando diseñamos esto, pues estábamos súper emocionados, súper emocionados y de hecho dijimos, pues ¿a quién la vamos a dirigir? No, pues a todo el mundo, la que quiera, que vaya a la farmacia, compre su prueba, se pique el dedo y vea si tiene antígenos. Si tiene antígenos, aunque el tumor sea muy pequeñito, puede haber células tumorales que están ahí presentes y está ahí la prueba nos lo está diciendo y entonces vaya y se haga una mastografía. El problema de las mastografías, ¿y por qué les pongo por qué regreso a esta? Mira, en 2022, según el INEGI, se realizaron 3.6 millones de mastografías. 3.6 millones de mastografías que uno podría pensar que son un montón. Pero si nosotros vemos la anterior, ¿cuántas mujeres tenemos en el rango de 40 a 69 años que deben de hacerse mastografía? Tenemos 20 millones de mujeres. Entonces, ¿qué pasó con los 17 millones adicionales que deberíamos de haber evaluado? ¿Sí? La norma dice que al menos una vez cada 2 años. Ok, al menos, al menos deberían de haber sido 10 millones de escrutinios. Claro. Entonces, solamente se evaluaron 3.6. Nos faltan 6.4 millones de escrutinios. Y eso se da por diferentes razones. Una, no hay mastógrafos suficientes. No hay personal, médicos especialistas que puedan evaluar las mastografías. Eso es otra. Y otra cosa también es que si nosotros hacemos una encuesta en el trabajo y preguntamos a todas nuestras compañeras que están en ese rango, les decimos, ¿te has hecho una mastografía en los últimos 12 meses? Y la mayoría va a decir que no, porque no les gusta. Entonces, claro, nosotros no podemos vender la prueba diciendo, ¿sabes qué? Esta prueba va a reemplazar a la mastografía porque el instituto nos cuelga. Y además no es el objetivo, ¿no? Entonces, nosotros en este sentido, lo primero que necesitamos es demostrar
su sensibilidad y especificidad para tratar de discriminar entre benignos y malignos, que serían en los BRAF4. Hay un estudio que ahorita no tengo los datos, pero sí, hay una zona gris aquí entre BRAF3 y BRAF4. El radiólogo puede ver una anomalía y él dice, este es un BRAF3, pero está viendo ahí una alteración. Entonces dice, es un BRAF3, no la voy a biopsiar, le voy a dar seguimiento. ¿Sí? Pero puede ser un tumor y entonces esa paciente se le escapó. Y otro puede ser que otro radiólogo puede decir, no, híjole, parece BRAF3, pero yo creo que más bien es BRAF4. Híjole, pues sí, mejor, para estar seguro, la biopsio. Entonces, ese es el gran problema, que la zona gris aquí entre el 3 y el 4 es un problema para los radiólogos. Y hay algunos que son conservadores y dicen, pues no, mejor me espero y le doy un seguimiento, y hay otros que dicen, no, mejor me aseguro y que se biopsie. El problema es lo que causa, pues una biopsia. Una biopsia no es nada agradable, ¿no? Claro. Y bueno, una última pregunta. En este mismo sentido, aquí con esta prueba rápida, em, cuando mostraste tus resultados de las tiras, de repente tuviste alguna, aunque muy poquitas, alguna mujer que pues no tiene alteraciones a nivel de la mama y dio una reacción. Normalmente Sí. cuando uno ya lanza al mercado, algunas pruebas a veces dice se puede alterar con el embarazo o cierta condición fisiológica. Podrían pensar que tenían esas mujeres que dieron reacción y poner alguna nota, o eso todavía no se ha evaluado, pensar si alguna de esas proteínas se puede incrementar en cierta condición. Sí, de hecho, la alfa-1 antitripsina se produce mucho, según lo que tengo entendido, en el hígado, pero también la producen mucho, los neutrófilos. Este, Habría que ver qué condiciones tienen las pacientes. Ahorita para el estudio que nosotros planteamos, pues fue un proyecto que lo sometimos a la Comisión Nacional para hacer el estudio principalmente en BRAF4, ¿sí? Este, Estamos descartando mujeres que tengan antecedentes de autoinmunidad, al menos, ¿no? Sí, porque como lo que estamos detectando son autoanticuerpos, no estamos detectando en sí la proteína, estamos detectando los anticuerpos que desarrolló el sistema inmune contra esa proteína. Entonces, pueden haber algunas otras condiciones que tenemos que valorar, que puedan también estar incrementando eso. Y otra parte del estudio es realizarlo en otros tipos de cánceres ginecológicos, al menos cáncer de cervix, cáncer de ovario. Cáncer de ovario probablemente podamos tener algo ahí muy similar, porque ya ves que mama y ovario pues comparten muchas características, y algún otro tipo de cáncer no relacionado, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos también incluir en el estudio, aparte de pacientes con cáncer de mama, bueno, más bien con de BRAF4 diagnosticadas en este estadio, pues. Sí. De acuerdo. Pues muchas gracias nuevamente y felicidades, Luis. No, pues de qué ver. Gracias. Muchas gracias. Paula, si gustas continuar con las preguntas que te quedaron pendientes. Sí, gracias, Dulce. Gracias, Luis. Justo era el comentario que hizo Vero. Te quería pedir, por favor, una alternativa a la mastografía, así que sigan trabajando en eso. Sí, Y sí, mi pero última, esa parte nos dicen en el instituto que no, ustedes no pueden decir que esto va a reemplazar la mastografía, ¿eh? Que va a ser accesoria, sí, pero no le pueden vender a los pacientes una alternativa así, porque dicen, si de por sí tenemos un problema cultural de irse a hacer la mastografía, entonces
Si ustedes salen con que van a Menos lo reemplazar la van a hacer. mastografía, menos lo van a hacer, ¿no? Bueno, pero sigan trabajando en eso y ya que demuestran que funciona, ya la eliminamos por completo, ¿no? Ándale, pues sí. Oye, y entonces mi última pregunta tiene que ver con primeros resultados que nos mostraste del ligando de CD95. El que está elevado en pacientes de cáncer, supongo, significa que está siendo secretada por las células tumorales y está teniendo un efecto antiapoptótico en las células del sistema inmune. ¿Esa es como la propuesta? Sí, sí, de hecho, bueno, yo no me atrevería a poner mi mano al fuego y decir, son las células tumorales quien lo secretan, pero sí lo estamos encontrando y de hecho, no es una característica solo de cáncer de mama, también lo encontramos en cáncer de cervix y en linfomas. Entonces, estamos viendo que se está secretando el receptor de CD95, los niveles del receptor de CD95 solubles se están elevando en el suero de los pacientes con cáncer y esto tendría que ver con una anergia de las células T citotóxicas. De acuerdo, sí, era justo lo que te iba a preguntar, si se ha demostrado que este receptor soluble produzca como energía, ¿no? Ajá. Sí, eso es lo que queremos también evaluar, hacer, ver. Ahorita estamos trabajando viendo con las poblaciones de células T también, pues acá andamos en la división de inmunología, ¿verdad? Y no podíamos hacer otra cosa, también hacemos cuestiones inmunológicas, estamos viendo con lo que se le llama el cansancio. El cansancio, que una de las cosas que Agotamiento, creemos, ¿no? el agotamiento, ajá, el agotamiento, que lo que creemos que podría estar pasando es que todos estos antígenos, sí, que también se están produciendo en niveles elevados, pues, es- pueden tener un efecto de agotamiento sobre las células del sistema inmune y hacer que estas pues ya no se vuelvan, ya no respondan adecuadamente, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos también trabajando un poquito. De acuerdo, pues muchas gracias, Luis. Muchas felicidades y un gusto escucharte y saludarte y verte aunque sea así a la distancia. No, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Paola. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor? Sí, que no veo ya. Ah, perdón, en el chat En el tenemos chat una hay una pregunta. pregunta. Sí, sí, gracias. Dice Alejandro Serrano, comenta, buenos días, muchas gracias por la presentación de todos los autoanticuerpos como potenciales biomarcadores. ¿Qué tanto se ha estudiado? ¿Cuáles serían las limitaciones para su estudio y valdría la pena analizar todos? Gracias. Nosotros, como les comentaba hace un ratito, al que más le apostamos es a la alfa-1 antitripsina, que vemos que prácticamente el 80, casi el 90% de las pacientes lo están presentando. Entonces podría tener una muy buena sensibilidad. Adicionalmente, queremos incrementar esa sensibilidad incorporando eh, la valoración de nuevos autoanticuerpos, ¿no? O anticuerpos, pues, contra antígenos asociados a tumor. Pero no solamente es incrementar por incrementar, tenemos que buscar que sean específicos de la patología. Entonces, eso solamente lo vamos a saber ya estudiando, ya en una población un poco más grande, el cómo se están presentando. Si solamente son específicos de cáncer de mama o también se están presentando por algunas otras razones, ¿sí? O en algunas otras patologías también.
Muchas gracias, doctor. Bueno, me parece que ya no hay más preguntas por el momento. Entonces, bueno, le agradecemos mucho su participación el día de hoy en este seminario por habernos compartido todos estos resultados tan interesantes y pues le deseamos todo el éxito en la siguiente etapa de su investigación. Y pues si no hay más comentarios al respecto, pues con esto terminamos el seminario de hoy. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias a ustedes. Y ahí quedó a la orden. Gracias, buen día para todos. Gracias, Luis. Nos vemos. Saludos por allá. Saludos, Fabri. Gracias. Claro que sí. Gracias. Hasta luego.